Buenas tardes. ¿Me escuchan? Para mí es un placer haber sido invitada por la Sociedad Chilena de Cardiología a este webinar, que es muy interesante, que es el paciente descompensado qué hacer, tratamiento con antihipertensivos y estatinas, y el riesgo cardiovascular, cuyo speaker va a ser el doctor Fernando Lanas Zanetti, pero yo me voy a permitir hacer una pequeña introducción antes de la presentación del doctor Lanas. ¿Qué pasa con los factores de riesgo cardiovasculares y especialmente a lo que estamos acotados el día de hoy? El futuro es hoy, el futuro fue ayer, la carga global de la hipertensión arterial. El año 2000 ya había una prevalencia de 26.4% con 972 millones de personas hipertensas en el mundo, siendo 639 millones en los países en vías de desarrollo. Y en América Latina es una de las regiones de mayor crecimiento, por la cual nosotros tenemos que tener mucha precaución. El 2025 vamos a tener una prevalencia de 29.2% con 1.560 millones de personas hipertensas, y la Organización Mundial de la Salud, el 34% de hombres hipertensos, 28% de mujeres, y el estudio PURE, en el cual participó nuestro expositor, el doctor Fernando Lanas, el 40% era hipertenso, y este es un estudio muy importante, el cual se realizó en varios países, 17 países, y en países de alto nivel socioeconómico, nivel medio y nivel bajo, y solamente el 13% de aquellos pacientes estaba bajo control. El mensaje para llevarse a la casa, luego que nosotros veamos todo esto, va a ser que la carga global de la hipertensión arterial, por lo tanto, tiene una prevalencia alta, pero existe baja percepción del conocimiento de que se padece, no se consulta. Existe por inercia quizás de nosotros mismos un uso de terapia combinada escasa, y existe, como les mencioné con el estudio PURE, que es un ejemplo, y según la encuesta nacional de salud, que veremos después, un escaso control de ella. La sospecha de hipertensión arterial es de 27.6% en la encuesta nacional de salud del 2016, y siendo muy similar en las encuestas previas que se han realizado en Chile, la del 2003, la del 2010, y es muy similar en hombres y mujeres. Ahora, en relación a las enfermedades no transmisibles, la mortalidad por enfermedades no transmisibles era de 8 millones en 1990, y el 2010 subió a 34.5 millones. ¿Qué nos refleja esto? Que 2 de cada 3 muertes en el mundo es por enfermedades crónicas no transmisibles. La organización, la ONU, concluyó que deberían trabajarse y hacer mucho esfuerzo en cambio de estilo de vida para mejorar estos rankings, y tratar el tabaquismo, la dieta no saludable, el sedentarismo y el abuso de alcohol. La carga de lipidemia en Chile, el colesterol elevado, se encuentra en un 27.8%, mayor de 200, el LDL elevado en aquel entonces, que se consideraba como mayor de 160, el 2016, de un 5.2%, y el HDL disminuido en hombres menor de 40 y en mujeres menor de 50, en un 45.8%, y los triglicéridos elevados en 35.8%. Ahora es bien conocido que existen las últimas guías de ahora del 2019, tanto americanas, tanto europeos, en que se enfocan el énfasis en el manejo del LDL. Y es así como tanto las norteamericanas en pacientes de alto riesgo exigen un LDL
menor de 70, o las europeas, un NLE menor de 55, tanto así para la prevención primaria, que no los voy a mencionar porque esto se han visto en otros webinars, y para la prevención secundaria también. Acá ustedes pueden observar, según el riesgo de cada paciente, la intensidad de la estatina a tratar en pacientes con riesgo elevado, con atorvastatina de 40 a 80, con rosuvastatina de 20 a 40, que son estatinas de grande potencia. Pero en nuestros países aún no se deben de dejar de lado las estatinas de moderada intensidad, como la simvastatina, la lovastatina. ¿Cómo se comporta la enfermedad vascular, cardiovascular? La enfermedad cardiovascular ya empieza antes de los 55 años y de allí hay que tratar los factores de riesgo a temprana edad, la hipertensión arterial, los lípidos elevados, el tabaquismo, la diabetes mellitus, y hace un corte pero sustancial a los 55 años. Y posteriormente de esto existe el quiebre y va a haber, después de los 55 años, muerte, infarto agudo al miocardio, accidente cerebrovascular, enfermedades vasculares periféricas, insuficiencia renal crónica, mucho más frecuente que a menor edad de 55 años. En el contexto actual, el coronavirus se considera que no es una pandemia y que es una sindemia. ¿Qué es lo que es la noción del concepto sindemia? Esta fue concebido por primera vez por Singer, que es un antropólogo médico estadounidense, quien argumentó un enfoque sindémico y que revelaba las interacciones biológicas y sociales que son importantes y dan un peor pronóstico, un peor tratamiento, y esto incide directamente en las políticas de salud pública, en tanto los países desarrollados como en nuestros países emergentes y de mayor pobreza. Acá el editor en jefe de la revista Lancet, el doctor Richard Orton, ¿no es cierto? Él, en una editorial muy reciente, él acuñó el concepto de sindemia para analizar y enfrentar el coronavirus desde un enfoque biológico y social. Y acá en Chile, nosotros somos de los top en cuanto a factores de riesgo. Y eso es lo que tenemos que remediar para nosotros poder, ¿no es cierto?, tratar bien a nuestros pacientes y trabajar en conjunto, tanto las sociedades científicas como la parte gubernamental. Puede ver ustedes que hay 3.800.000 hipertensos, 4.600.000 fumadores, obesos 4.775.000, 10 millones de exceso de peso y adultos sedentarios 12 millones. ¿Qué diferencia hay entre sindemia y pandemia de coronavirus? Bueno, existen dos categorías: las enfermedades por virus SARS-CoV-2 que provoca la COVID-19 y una serie de enfermedades no transmisibles, las cuales mencionamos, y que producen inequidad social. Por lo tanto, ¿no es cierto?, para limitar el daño causado por el SARS-CoV-2 se debe exigir mucha atención en las enfermedades no transmisibles y la desigualdad socioeconómica, tanto en los países de distinto desarrollo socioeconómico. Y no dejar de lado esta causa desatendida, que es la mala salud en los países más pobres, donde existen, ¿no es cierto?, y van a existir una explosión de los factores de riesgo que hemos mencionado. Ahora bien, me toca este momento muy especial, en el cual hemos asistido a muchos webinars en nuestra sociedad, pero hoy me toca a mí presentar al cardiólogo y uno de los nuestros más distinguidos de nuestra sociedad, que es el doctor Fernando Lana Zanetti. Él es médico internista y cardiólogo, fellow de cardiología de la Universidad de Miami, Master of Science en epidemiología clínica de la Universidad de Pensilvania y doctorado en investigación biomédica en la Universidad Autónoma de Barcelona. Profesor titular de la Universidad de la Frontera, miembro de claustro de los programas de maestría epidemiológica clínica y doctorado en biología molecular.
Él fue director del Departamento de Medicina Interna y del Centro de Excelencia SIGES. Este centro quiero ampliarlo un poquitito más. Esto nace, ¿no es cierto?, de una idea de la Fundación Rockefeller, por allá por 1980, y se crean estos centros de investigación de excelencia en epidemiología. Primero fueron 2 centros en Canadá, 2 centros en Estados Unidos y 1 centro en Australia. Hubo 27 centros posteriores en otros países y Temuco fue uno de los elegidos. Y allí es donde se empezó a desarrollar la epidemiología, ¿no es cierto?, clínica, para llevar a cabo el buen desarrollo de estos fenómenos basados en la evidencia clínica de los problemas que nos aquejan en nuestras poblaciones. El doctor Lanas también dirige el Centro de Estudios de Enfermedades Cardiovasculares de la UFRO, fue miembro del Consejo Académico de la Junta Directiva, y la contribución en la cardiología regional es que a la llegada del doctor Lanas en 1977 a la Universidad de la Frontera, existían elementos muy precarios, como era una escalera de madera para realizar test de esfuerzo, y hoy en día esta facultad cuenta con centro de hemodinamia, con centro de cardiocirugía, con centros especializados en electrofisiología, y se procede a la formación de becados importantes en toda la zona sur, que son derivados de toda la zona sur del país. El doctor Lanas también, luego de su maestría en epidemiología clínica en la Universidad de Pensilvania, junto con otros profesionales con esa formación, constituye la unidad de epidemiología clínica hasta el día de hoy. Él es asesor de programa de prevención cardiovascular local, también representante del AUGE en el MinSal, y ha sido él parte del comité coordinador de 25 grandes ensayos clínicos y estudios epidemiológicos internacionales. Él ha publicado en importantes revistas internacionales como Lancet, la New England Journal of Medicine, tiene alrededor de 256 estudios importantes publicados, y él es una persona muy destacadísima, miembro de Sociedades Médicas de Santiago, de la Sociedad Interamericana de Cardiología, de la Sociedad Europea, del Colegio Americano de Cardiología, presidió la Sociedad Chilena de Cardiología, fue nuestro presidente, y de hipertensión, y el Congreso Interamericana. Actualmente vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Una de las distinciones importantes del doctor Lanas es que él fue elegido miembro de la Academia de Medicina del Instituto Chileno y premio al mejor investigador en cardiología de América Latina de la Sociedad Interamericana del 2015. También él, como asesor de la OPS, fue el gran gestor de que se introdujeran en nuestra América Latina el amlodipino y los beta-bloqueadores tales como el carvedilol, ¿no es cierto?, en el manejo de nuestros pacientes, y él se refería después a la importancia de tener estos fármacos disponibles. Y finalmente voy a resumir todo lo que ha dicho el doctor Lanas en este simple señor. Todos lo conocemos a él también, y dice que los intelectuales resuelven los problemas, pero los genios los previenen. Doctor Lanas, para mí es un honor moderarlo, y adelante con su excelente charla que nos deleitará. Bueno, muchas gracias, Virginia, por tus generosas palabras. Y, por supuesto, esto es amistad, no necesariamente es verdad lo que tú dices, pero igual te lo agradezco. Te agradezco también la introducción a los aspectos generales de los factores de riesgo cardiovascular, porque yo voy a más bien enfocarme a la información que tenemos de los factores de riesgo durante la pandemia, y que necesariamente es escasa, porque llevamos 6 meses de pandemia, es muy difícil hacer estudios
que habitualmente requieren contacto personal con la población en un periodo en que el contacto personal está restringido. Y le agradezco a la Sociedad de Cardiología la invitación a participar en esta reunión, porque es un tema que a mí me ha preocupado. Primero, claro, nos preocupamos de la pandemia y su efecto inusual, digamos, en el sistema cardiovascular, pero pasado el choque inicial, surgió la preocupación de qué estaba pasando con el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Y esta es la agenda de lo que voy a tratar de hablar unos 35 minutos para dar tiempo para comentarios de la doctora Araya y preguntas, ¿no? Yo creo que todos compartimos la idea de que hay un aumento en el riesgo cardiovascular en la pandemia. Y voy a referirme al impacto de las atenciones de salud limitada, los cambios en el estilo de vida, el efecto de la pandemia en la salud mental y a través de la salud mental en el riesgo cardiovascular. ¿Y qué podemos hacer en cuanto a estilo de vida, terapia y como estrategias de salud, que se llama a nivel macro, digamos, la segunda parte, ¿no? Entonces, bueno, esto es una encuesta que hizo la Sociedad Europea de Cardiología a cardiólogos de todo el mundo, preguntándoles si tenía la impresión, estos no son datos que vengan de números, vienen de impresiones, de que los pacientes con infarto con supradesnivel de ST estaban consultando menos. Ustedes ven que a nivel mundial, más o menos el 80% de los cardiólogos consideró que sí, que estaban consultando menos, y en América Latina casi un 85% de los cardiólogos pensaron que había menos consultas. La segunda pregunta que surgió aquí fue, ¿en qué porcentaje creían que había disminuido el nivel de consulta de los pacientes con infarto? Miremos simplemente América Latina. Estos son los que creían que habían disminuido entre el 1 y el 20%, entre 20 y 40. Ustedes ven que en América Latina entre un 20 y un 60% se estima el número de reducción de consultas de pacientes por infarto. Y la tercera pregunta, que es la última que le voy a contar de este estudio, es qué porcentaje se presenta tardíamente. Ustedes ven que mucho más del 50% de los pacientes con infarto están llegando tarde a angioplastía o a trombolisis. Así que seguramente esto está, el que no concurran está impactando en la mortalidad, y el que concurran tardíamente también. La otra medalla, la otra cara de la medalla de esto es lo siguiente: si están llegando menos pacientes con infarto, ¿cuál es la consecuencia? Esto es un estudio un poco ya más basado en datos, no en opiniones. Son los pacientes hospitalizados en París por infarto del miocardio en la raya verde, con o sin supradesnivel de ST, o sea, la raya verde es la suma de estas dos, y ustedes ven que había un número cercano a 120 por millón diario, y esto cayó abruptamente cuando apareció el COVID, el temor a ir a las instituciones de salud y el confinamiento social. Entonces, prácticamente la mitad de los pacientes con infarto se están quedando en la casa. Y la consecuencia de esto es lo que ustedes ven aquí. Esto es paro cardíaco extrahospitalario durante la pandemia en París. Y lo que pusieron los investigadores, el promedio que había de paros cardíacos en los años previos. Este color
rosado intenso, digamos así, eran los paros cardíacos del año 2020. Ustedes ven como prácticamente cuando se produjo el aislamiento, el bloqueo de la ciudad, los paros cardíacos se duplicaron. Entonces esto confirma el hecho que nuestros pacientes no están consultando y fallecen antes de llegar al hospital, digamos. Esto también se ha estudiado para insuficiencia cardíaca. Esto igual es un estudio europeo y es una encuesta a pacientes con insuficiencia cardíaca. Ustedes ven 124 pacientes, en promedio 71 años, la mayoría hombres, y en ese momento llevaban entre 6 a 7 semanas de encierro. Y lo que reportaron los pacientes, que a lo mejor es una subestimación, porque uno tiende a contestar lo que es socialmente deseable, que el 42% había disminuido su actividad física y había reemplazado esto por un tiempo ante la pantalla del televisor o del computador. 1 de cada 4 había subido de peso, un porcentaje pequeño había aumentado el consumo de alcohol, casi la mitad de los fumadores había aumentado su consumo de tabaco y un 15% confesó que disminuyó su adherencia a las indicaciones de restricción de sal y líquido. 1 de cada 5 había empeorado clínicamente en esas 6 a 7 semanas y solo un 10% del total de estos pacientes tuvo un ajuste de terapia. Un estudio que no voy a mostrar muestra que el número de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca disminuyó, pero la mortalidad de los pacientes más que se duplicó por insuficiencia cardíaca, la letalidad. Entonces, de nuevo, igual que en infarto, los pacientes en insuficiencia cardíaca están evitando consultar y cuando llegan lo hacen tarde y con un mayor riesgo. Entonces se produce un fenómeno de mala adherencia, se produce un fenómeno de mala adherencia a estilo de vida y también a fármacos. En un estudio que no puedo dar los datos porque todavía no está publicado, de la Sociedad Interamericana, que en toda América Latina encuestó pacientes preguntándole por su cumplimiento con fármacos. Un 17% de los encuestados habían suspendido al menos un fármaco. Entonces tenemos un problema de adherencia en estilo de vida, tenemos un problema de adherencia en fármacos, y esta diapositiva lo que muestra es que en los sujetos con buena adherencia la mortalidad es prácticamente la mitad que en los sujetos con mala adherencia. Así que hay una mala adherencia en parte involuntaria, pero que independiente de eso, sin duda, va a impactar en la salud y en el pronóstico de nuestros pacientes. ¿Qué pasa con los cambios en los factores de riesgo cardiovascular? Bueno, esto es ya un trabajo un poco antiguo nuestro, el Interheart, que fue un estudio para ver los factores que realmente son importantes para producir infarto. 15.000 casos, 15.000 controles en 52 países. Así que esto es un poco representativo de lo que pasa en el mundo. Ustedes ven que son 9 los factores de riesgo que producen infarto. El más importante es la dislipidemia, el consumo de tabaco. Los factores psicosociales son muy importantes y en este caso estamos hablando de depresión y estrés. Y les voy a contar más adelante qué pasa con la depresión y estrés en esta situación de pandemia y confinamiento. Después, obesidad, hipertensión, diabetes y la ausencia de factores protectores como el consumo habitual de frutas y verduras y ejercicio. Y esto lo puse en rojo porque todos estos van a empeorar en la condición de aislamiento o confinamiento para prevenir la extensión de la infección. El único factor protector que podría mejorar para infarto del miocardio
el consumo de alcohol. La mala noticia es que si uno mira los factores de riesgo de accidente vascular cerebral, que es la segunda gran causa de muerte cardiovascular, ustedes ven que uno son los mismos que para infarto, con la diferencia de las enfermedades estructurales cardíacas, que son un factor de riesgo de accidente vascular cerebral, fundamentalmente embólico. Y el alcohol aquí juega también como un factor de riesgo. El consumo de alcohol aumenta el riesgo de accidente vascular cerebral, sobre todo hemorrágico. Y a lo mejor esto que tenemos en azul, que es las patologías cardíacas, también a lo mejor van a empeorar porque eso es fundamentalmente pacientes con fibrilación auricular. Y no sé si en otros países de la región, pero por lo menos en Chile, ha habido un problema muy serio con la disponibilidad de anticoagulantes en todo el país, digamos. Así que tal vez hasta la patología cardíaca habría que ponerla en rojo. Entonces, ¿qué se sabe? Déjeme contarle algunos estudios, porque yo tengo un poco una obsesión por ponerle número a las impresiones, ¿no? Este es un estudio polaco, de nuevo, una encuesta en adultos de población general que llevaban un mes en cuarentena. ¿Qué es lo que dijeron estas personas? Que un 43% estaba comiendo más, un poco más de la mitad consumía habitualmente snack, un 30% había subido de peso, 15% consumía más alcohol y casi la mitad de los fumadores aumentaron el consumo de cigarrillos. O sea, todas estas cosas aumentan el riesgo cardiovascular. Este es otro estudio, este es un estudio hecho en Estados Unidos, en que en la encuesta un 22%, o sea, 1 de cada 5, confesó haber subido de 2,5 a 5 kilos. Aquí no los pesaron, es lo que las personas dijeron que habían subido, y esto probablemente puede subestimar los datos. Mi impresión es que la gente ha subido mucho más de peso, al menos en Chile. Yo he visto personas que han subido más de 10 kilos en el periodo de confinamiento. Los factores que identificaron en Estados Unidos como de riesgo para aumentar de peso era uno, tener trastornos del sueño, claro, porque se levantan en la noche a comer, el tener la costumbre de snacks después de la cena, muy probablemente viendo televisión, la falta de control en la dieta, la gente que come como respuesta al estrés, y de esto voy a hablar un poco más adelante cuando hable de salud mental, y la actividad física reducida. Esos son los factores a nivel individual. Ahora hay factores que son más estructurales. Si hay menos disponibilidad de alimentos sanos, si la persona puede ir, por ejemplo, a comprar una vez a la semana, es bien difícil que pueda tener un consumo de frutas y verduras adecuado durante toda la semana. Eso hace que se cambie a alimentos envasados y de larga duración, que tienen cantidades de sodio mucho mayores, que tienden a tener hidratos de carbono procesados, ultraprocesados. Y finalmente las limitaciones económicas que ha impuesto la pandemia en un alto porcentaje de la población. Nosotros en el estudio Pure al que se refería Virginia, hemos identificado que una de las grandes barreras para una dieta sana es el costo relativamente más elevado de frutas, verduras, en comparación con, por ejemplo, masa o grasa. Esta diapositiva es muy interesante, por eso la puse. Tal vez no es muy representativa, porque esto es lo que pasó la tercera semana de marzo, cuando en la mayor parte del mundo todavía no estaba confinado realmente.
Pero la publicación la hicieron los fabricantes de este reloj que ustedes ven ahí, que colectan datos en todo el mundo prácticamente, y compararon la reducción de pasos de las personas antes y después del confinamiento. Ustedes ven que, por ejemplo, en Argentina hubo un aumento, una reducción importante de la actividad física, estamos hablando en marzo, digamos, cuando recién estaba la pandemia. Yo creo, sin datos, pero yo estoy seguro que ustedes están de acuerdo, que la reducción de caminata es mucho más de un 20 a 30%. Hemos llegado a lo que uno de los padres de la hipertensión en Chile decía hace un tiempo. El problema en Chile no es el sedentarismo, es la inmovilidad, o sea, prácticamente el tiempo de caminata se ha restringido enormemente. Entonces, y lo malo es que la inactividad física aguda produce cambios metabólicos muy rápidos. En un periodo de 3 a 14 días de inactividad física se producen una serie de cambios metabólicos que son dañinos. Aumenta la grasa corporal. Todos saben que el ejercicio aumenta la sensibilidad a la insulina, el dejar de hacerlo aumenta la resistencia y eleva los niveles de glicemia postprandial. Todos saben que el ejercicio hace bien para bajar los triglicéridos y subir el colesterol HDL. El dejar hacerlo modifica esto. Con unos días de inactividad física aumentan los niveles de PCR, de interleuquina, de factor de necrosis tumoral y uno se desentrena. La capacidad aeróbica cae rápidamente. Esta es una estimación de un grupo de fisiólogos brasileños que estima en millones el impacto de la inactividad física. Cuando uno va, esto es para mortalidad general, esta es para mortalidad por enfermedad coronaria. Cuando uno sube de 50 a 60% el porcentaje de los sujetos inactivos, ustedes tienen un aumento estimado de mortalidad como de 200.000 sujetos por enfermedad coronaria y alrededor de 2 millones de mortalidad general, si el 80% de los sujetos está físicamente inactivo, que es lo que estamos observando en este momento. La mortalidad, que no es por mortalidad por COVID, esta mortalidad cardiovascular que va a aparecer en algún momento, la pueden estimar entre 4 y 5 millones de sujetos. Déjenme hablar ahora de la hipertensión y la pandemia. La doctora Araya ya les dio algunos datos sobre hipertensión arterial. Yo no tengo datos duros que mostrarles, porque no hay en realidad estudios publicados, los busqué acuciosamente, pero mi experiencia es que la primera causa de consulta que yo tengo es pacientes que tenían un muy buen control de su presión arterial, que están con la presión descontrolada, o personas que eran normotensos que se han hecho hipertensos. Y todos estos factores yo creo que son los que condicionan que haya un alza de la presión en nuestra población. Sabemos que una dieta tipo mediterráneo ayuda a bajar la presión y el no hacerla, ¿no es cierto?, va a hacer que suba. Además, es muy probable que la dieta que estemos recibiendo muchas personas tenga un contenido de sodio alto en la comida en conserva, los snacks. El alza de peso hace subir la presión, la inactividad física hace subir la presión, la ansiedad y por supuesto, la falta de medicamentos. O por falta de indicación médica, o por imposibilidad de ir a control, o por limitaciones económicas que le impiden al sujeto comprar los medicamentos que usaba.
todo esto ha influido en que tengamos mucho más hipertensión, que ya teníamos mucha en la actualidad. ¿Qué pasa con la salud mental? Bueno, esta condición de aislamiento, la pandemia, por supuesto, produce temor a infectarse, temor a que se infecten los familiares, ¿no es cierto? Hay soledad, hay aislamiento, hay inseguridad, sobre todo inseguridad económica en una proporción alta de la población. Y esto crea sensaciones de angustia, de estrés, de depresión, que le voy a mostrar en la próxima diapositiva con qué frecuencia se han reportado. Y como les decía, estos factores psicológicos llevan a estilos de vida no saludables. La depresión lleva a una disminución de actividad física, el estrés lleva a una comida más compulsiva, y esto aumenta los factores de riesgo cardiovascular, aparte de la posibilidad que angustia, estrés y depresión actúen directamente como un factor de riesgo cardiovascular mediado a través de la respuesta simpática, catecolaminas, taquicardia, hipertensión, aumento de la agregación plaquetaria, etc. Entonces, es un metaanálisis de diferentes estudios que reportan ansiedad, estrés y depresión durante la pandemia. Ustedes ven ahí el número de estudios y el número de sujetos, el total de los estudios. Y lo que muestra esta gráfica es que 2 de cada 3 personas están angustiadas por esta condición de pandemia, aislamiento social, el confinamiento, que un 30%, que 1 de cada 3, ¿no es cierto?, tiene estrés y un 30% tiene depresión. Así que el impacto es en millones, digamos, porque este es un problema mundial. Han estudiado los factores que influyen en el estrés durante el confinamiento. Parece que alrededor de 10 días es el límite que el sujeto tolera bien. Después de 10 días aumenta bastante el estrés, el temor, por supuesto, al contagio, y la frustración y el aburrimiento. La gente está muy aburrida, digamos, de estar todos los días tan limitado en su quehacer. La falta de insumos, esto significa de comida, también falta de insumos de diversión. La información inadecuada que reciben, y en ese sentido ha habido algún grado de culpa de las autoridades de salud, que no siempre han entregado un mensaje que es consistente entre uno y otro momento, ¿no? Y el estrés del estado financiero. Muchas personas han perdido su trabajo, han perdido su inversión o corren serios peligros de perderlo. Y esto es lo que les contaba, lo que se llama el stress driving eating, que uno puede traducirlo como comer, las personas que comen impulsadas por el estrés. Las personas que de algún modo tratan de controlar el estrés comiendo, es más probable que lo hagan comiendo no saludable o consumiendo bebidas alcohólicas. Las personas que no tienen apoyo emocional de sus amigos o sus familiares son predictores para esta condición de comer o beber inducido por el estrés. Y este tipo de personas fácilmente durante una pandemia cambian de una dieta saludable a una no saludable. ¿Qué podemos hacer ante este panorama que es difícil cuantificarlo de cuánto ha aumentado el riesgo, pero yo he tratado de mostrarle que todos los factores que determinan el riesgo de las enfermedades cardiovasculares mayores, infarto y accidente vascular cerebral está aumentado? Y por supuesto no tenemos ensayos clínicos en estas condiciones que nos puedan guiar, así que más bien son opiniones de expertos, ¿no?
Entonces, bueno, recomendarle a nuestros pacientes que hagan ejercicio, a nuestros pacientes y ojalá a la población general, digamos, que en vez de dedicarse a pelear por la televisión, se dedicaran a promover que todos los chilenos o latinoamericanos, si hay alguien fuera de Chile mirando esto, haga ejercicio. En esto hay varias estrategias basadas en evidencia, no en la pandemia, pero en estudios previos. Por ejemplo, caminar 2 minutos cada 20 a 30 minutos en que uno está sentado, o sea, a la hora de los comerciales, ¿no es cierto? Pararse del sillón y caminar 2 minutos, preferir el uso de escaleras en vez de usar el ascensor. En muchos, salvo cuando el confinamiento está en grado 1 para nosotros, es perfectamente posible salir a caminar media hora al día a buen paso. Es algo que yo le estoy recomendando a mis pacientes. Si uno quiere seguir las recomendaciones de la OMS, la recomendación es hacer 150 minutos de ejercicio de intensidad moderada a la semana o 75 de actividad intensa, que eso está de moda, el ejercicio intermitente de alta intensidad, se los voy a mostrar en la próxima diapositiva, y además hacer 2 días a la semana ejercicio de resistencia para evitar la atrofia muscular, que sobre todo en los pacientes mayores es muy crítica, ¿no? Y esto vendría a ser un programa de un ejercicio de alta intensidad y poco tiempo. Lo que dicen aquí es que uno podría hacerlo lunes, miércoles y viernes en un plan de ejercicios de alrededor de 40 a 45 minutos, en que hay un periodo de calentamiento y hay 4 momentos de actividad intensa de 4 minutos, con un periodo de descanso de entre 3 y 5 minutos. Y estos periodos de actividad intensa son periodos de alto esfuerzo, en que se lleva la frecuencia cardíaca 85-95% de lo teórico máximo, con un ejercicio de 20 segundos o repetir 10 a 20 veces un tipo de ejercicio. Por ejemplo, sentadilla o saltar a la cuerda, cosas de ese tipo, con paradas de alrededor de 10 minutos. Por supuesto, en sujetos de alto riesgo cardiovascular, con enfermedad cardiovascular avanzada, no es lo que recomendamos. Estamos hablando de población sana o con factores de riesgo controlados. Pero será porque está de moda, me encontré con varias recomendaciones de considerar la alternativa de ejercicio de alta intensidad. Quería mostrarle 2 diapositivas que vienen del estudio PURE. El estudio PURE es una cohorte que iniciamos en Chile hace unos 14 años, en el resto del mundo lleva entre 18 y 12 años, 200.000 sujetos seguidos a lo largo del tiempo, y tiene una encuesta inicial de alimentación e incluye frutas y verduras, para mostrarles que en realidad la dieta puede tener un efecto que es muy superior al de cualquier fármaco. Ustedes ven aquí el consumo de frutas dividido por quintil. Los que consumían menos del quintil inferior, menos de 3 frutas a la semana. El quintil superior, 3 o más frutas al día. Ustedes ven que produce una reducción de riesgo de un 30%. Y eso es más que lo que producen las estatinas que estaban en el título de esta presentación. Esto es lo que pasa si ustedes consumen legumbres. Si consumen menos de una vez al mes, es el grupo control. Si consumen todos los días o casi todos los días, tienen reducción de 35 a 40% de mortalidad. Así que la recomendación de una dieta sana y además relativamente barata en el caso de las legumbres, parece una buena opción.
Perdón. Y lo que hay que evitar son los hidratos de carbono ultraprocesados. Esos son los enemigos número uno de la sobrevivencia de la raza humana, digamos, ¿sí? Los hidratos de carbono superan el 68% del total de sus calorías o más. El cuarto y el quinto quintil, ustedes ven que hay un aumento de mortalidad asociado significativo. Estos son datos ajustados por nivel socioeconómico, por presión arterial, por todos los que ustedes quieran. Es el efecto puro de la dieta en la mortalidad. Sobre alimentación, la verdad es que es muy difícil. Hay muchos artículos recomendando cierto tipo de comida y que podría tener un efecto protector, pero si uno va a la evidencia que lo sustenta, es muy débil, va más por el lado de la creencia. Y como se trata de creencia, esta es mi creencia. Parece razonable recomendar una alimentación equilibrada, rica en frutas, verduras y legumbres, moderando el consumo de sal, de grasas saturadas y de hidratos ultraprocesados, y lo más importante es que esto sea ajustado al estado nutricional. Si no ha de bajar de peso, el que debe bajar por lo menos que no suba. La otra cosa que yo creo que es importante en estos momentos, que es difícil acceder a una consulta médica, es difícil tener un monitoreo ambulatorio de presión arterial, por lo menos en mi ciudad. Los sistemas públicos de salud es casi imposible tener monitoreo ambulatorio de presión, y en el sistema privado sí hay, pero igual la gente trata de no ir a las clínicas para evitarse el riesgo de la presión. Y esta salía en la Sociedad Europea de Cardiología y me parece una buena idea de cómo hacer monitoreo domiciliario de presión, ¿no es cierto? Y no irse por una toma aislada, porque en un momento de tensión, de angustia, cualquiera va a tener 18, 19 de presión, pero lo que importa realmente son los promedios de presión. Entonces, recomiendan tomar la presión con todas las recomendaciones, sentado, tranquilo, ¿no es cierto?, con la posición de los brazos apoyados, por lo menos 5 minutos de reposo, tomar la presión, anotar y 1 o 2 minutos después volver a tomarla, y hacer esto en la mañana y en la tarde durante 7 días. A la hora de los cálculos, eliminar el primer día y hacer un promedio de presión. Si la presión sistólica en promedio es igual o mayor a 135 y la diastólica es igual a mayor a 85, el sujeto es hipertenso y se sabía que es hipertenso, un hipertenso no controlado, y tenemos que ajustar su tratamiento no farmacológico y farmacológico. Finalmente, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista de estrategia de salud? No, esto no es algo que esté en nuestras manos hacer, salvo que estemos en posición de aconsejar a las autoridades de salud o de gobierno. En salud mental, lo ideal es que las cuarentenas sean lo más cortos posible, a pesar de su efecto beneficioso sobre el COVID. Entregar el máximo de información a las personas, proporcionar recursos adecuados, de modo de que puedan realmente adquirir sus medicamentos, adquirir una dieta sana, evitar la angustia asociada a la inseguridad económica, ¿no? Reducir el aburrimiento. Ojalá hubiera programas en la televisión financiados por el Estado que resulten atractivos, digamos, cosa que en este momento prácticamente no se ve. Mejorar las comunicaciones. Si alguien, todo el mundo debiera tener en este momento un celular inteligente, digamos, porque eso le abre las redes sociales para ver a su familia, conversar con su familia. Y la otra cosa que dicen es que descartar el altruismo, más que
confinar por la fuerza, hacer ver que es un compromiso con el otro. Y finalmente, 2 palabras con respecto a la telemedicina, que es la descripción formal de la Sociedad de Tecnología en Medicina de Estados Unidos es que es la entrega remota de servicios de salud e información clínica usando tecnología de telecomunicación. Eso estaba, digamos, estaba yo en mi hospital. Hacíamos no mucho, pero hacíamos, yo estuve en Punta Arenas hace años y ellos tenían un programa de telemedicina que era muy razonable dada la distancia que existen en la Patagonia, ¿no? Y en el caso del COVID tiene una serie de ventajas que son tan obvias, ¿no es cierto? Minimiza la interacción, reduce el riesgo de infección, despeja la sala de espera de los servicios de salud, nos permite dar continuidad a los pacientes con enfermedades crónicas, permite acceso a subespecialistas que no están en ese lugar. Así que yo creo que la telemedicina es importante, tenemos que promoverla al máximo en este periodo para el cuidado de nuestros pacientes, pero además yo creo que esto va a ser un antes y un después, digamos, la telemedicina va a tener un lugar mucho más destacado en el quehacer de salud en el futuro. Eso lo quería contarles, muchas gracias, y atento a los comentarios de la doctora Virginia Araya y a contestar algunas de sus preguntas si es que las han planteado. Estás en mute. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, han llegado algunas preguntas para usted y yo le voy a proceder a realizarlas. Una de ellas dice la relación bidireccional entre los factores de riesgo cardiovasculares principales y el COVID-19. Bueno, sí, es una muy buena pregunta. A mí me tocó hablar de esto hace un tiempo en otro webinar de la Sociedad de COVID, digamos, y enfermedades cardiovasculares. Y desafortunadamente los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, algunos por lo menos, claramente se asocian a no un mayor riesgo de infectarse, pero un mayor riesgo de infección grave, y eso es obesidad, los sujetos que tienen insuficiencia cardíaca, los sujetos que tienen enfermedad coronaria, y la hipertensión es un poco más polémico, los datos son un poco más contradictorios, pero tiende, si uno suma y resta de las diferentes publicaciones, parece que también el ser hipertenso se asocia a un mayor riesgo de infecciones más severas. Pero en esto hay que tener harto cuidado, porque por ejemplo hay algunas publicaciones que dicen el 30% de la gente con COVID grave es hipertenso, por darte un número. Pero sabemos que el COVID grave se da en una población que es mayoritariamente sobre 65. Y después de los 65, el 75% son hipertensos, ¿no? Así que hay que tener un poco de cuidado con digerir esos datos, pero hay algunos datos que comparan COVID severo y COVID no severo y encuentran una asociación con hipertensión. La otra cosa que nos complicó, yo espero que ahora ya no, fue este editorial que apareció basado en argumentos teóricos, probablemente con la mejor intención y sin mediar, sin considerar el impacto que iba a tener de que, dado que el COVID se une al receptor de angiotensina y que el uso de inhibidores de angiotensina aumenta los receptores, que el uso de ciertos fármacos pudiera agravar el
el curso clínico del COVID, y eso hizo que mucha gente suspendiera, digamos, en Chile por lo menos en Alapril, los Sartani y sus familiares, ¿no? Las publicaciones posteriores consistentemente han demostrado que esta predicción basada en conocimiento de ciencia básica no es verdadera y que inclusive tal vez tenga un efecto protector. Pero claro, generó temor y estoy seguro que mucha gente suspendió estos medicamentos. Claro, exactamente porque ellos mismos producen péptidos protectores, ¿no es cierto? Como son, Exactamente. claro, los péptidos 1,7 y 1,9, que hacen todo el efecto contrario de lo que haría el AC2. Ahora también quiere que usted, en realidad yo lo introduje, pero como usted es el presentador, quieren que se extienda un poquitito más porque todo esto trae consecuencias, ¿no es cierto?, en la salud pública, como dijimos, o sea, en las pautas que se tienen que presentar, y nosotros como sociedad científica debemos de colaborar con la parte gubernamental en relación a, y usted pertenece a la editorial del Lancet en español, ¿no es cierto?, en cuanto a la sindemia, el término de sindemia. Bueno, yo creo que es interesante, yo creo que es apropiado, permite describir un fenómeno más allá de lo estrictamente biológico, digamos, y ver el impacto social. Me temo que si se empieza a usar como en población general, va a crear más confusión, digamos, entre la pandemia, la epidemia y la sindemia. No vamos a entender nadie de qué estamos hablando. Pero sí, yo estoy de acuerdo, Virginia, que aquí se necesita un enfoque global. Yo creo que es comprensible dado el tremendo impacto y la cantidad de recursos que ha consumido el control de la pandemia. En cierto modo se haya dejado de lado, digamos, otras condiciones de salud que parecen menos graves, como la dislipidemia, ¿no es cierto?, la obesidad. Pero no hay duda que esto va a impactar en morbilidad y mortalidad cardiovascular. Sería un exceso de optimismo pensar que no va a ser así. Claro, Así yo que ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, depende en lo que estemos, digamos. Si uno uno aconsejar a nuestros pacientes, tratar de comunicarnos con ellos, incorporarnos a sistemas de telemedicina para que ellos puedan acceder a preguntarnos. Si uno tiene cercanía a la gente que toma decisiones en salud, tratar de que se ponga un énfasis y recursos en el área de volver a controlar a la gente con factores de riesgo, asegurarse de algún modo que estén retirando los fármacos que tienen que retirar, aconsejar a la población que consulte el porcentaje de caída de las consultas por infarto cardíaco cerebral. Muestra que un porcentaje grande no está recibiendo los beneficios del tratamiento precoz y en el accidente vascular cerebral, por ejemplo, no trombolizarlo. Puede significar una invalidez de por vida, ¿no? En los pacientes con insuficiencia cardíaca igual, que cuando se tiene que consultar, que consulten, digamos, que la mortalidad intrahospitalaria en Francia de la insuficiencia cardíaca se haya duplicado, debiera preocuparnos. Lo más probable es que en Chile pase lo mismo, lo que pasa es que no tenemos números. No sé si en la práctica clínica mía me he observado de que pacientes, y acá en Iquique, ¿no es cierto?, que nos preocupaban mucho de la salud pública, vemos que va a la par, o sea, los pacientes que mueren por COVID
van en frecuencia inferior a los pacientes que fallecen por accidentes cardiovasculares. Es realmente por lo que usted dice, o sea, no están consultando, no están recibiendo el tratamiento, y vemos que se mueren por infarto agudo del miocardio y gente joven, por accidentes cerebrovasculares. Sin embargo, lo que hace los CEFAM es que envían el tratamiento, pero a la casa, a pacientes que son mayores de 80 años, pero no así a gente menores. Pero nosotros vemos que la gente, y mostré yo ¿no es cierto?, un esquema donde dice que sobre los 55 años hay un quiebre y altísimo riesgo de presentar, y también en personas menores, como he visto, óbitos y muertes a los 48, 47 años. Entonces yo creo que nos espera una avalancha, y estamos viviendo en este momento una alta frecuencia de mortalidad por este tipo de patologías, y que nosotros en Chile lamentablemente estamos liderando los factores de riesgo cardiovasculares. Entonces es un tema muy preocupante, doctor Lanas. Y lo otro que también me hacen una pregunta acá es en relación a los anticoagulantes. También ellos están un poco desprovistos y están dejados de lado, me dicen. ¿Cuál es su opinión? Bueno, mi opinión es que es un drama, porque, mira, hace un par de minutos antes de empezar esta charla recibía un WhatsApp de una paciente que tiene una doble prótesis mitral-aórtica, y el anticoagulante que ella tomaba ya no está disponible. Yo creo que el tema ¿no es cierto?, es el cierre de fábricas en India, ¿no?, que es el principal productor de fármacos en el mundo. Y entonces tuvo que usar un anticoagulante diferente, igual de la misma sustancia, pero de otra marca y seguramente de otra potencia. Me mandó está con un INR de 5. Entonces, un tema es que anticoagulantes no habían. Para nosotros, curiosamente, tuvo un efecto benéfico, en cierto sentido, porque el hospital hizo algo que habíamos pedido hace mucho tiempo, que es migrar a los nuevos anticoagulantes que sí están disponibles. Por supuesto, una inversión enorme para el hospital, pero un beneficio para los pacientes que espero que persista después de pasar la pandemia. Pero claro, hay un subgrupo en que tú no puedes usar estos nuevos anticoagulantes porque tienen contraindicaciones, prótesis mecánica, niveles de INR, de creatinina alto, clearance bajo 30, y el que tú debieras mantener los anticoagulantes tradicionales. Y también los nuevos anticoagulantes están desapareciendo. O sea, de nuevo, hoy día me escribía un paciente que le diera alguna alternativa de anticoagulante porque el que usa no estaba en el mercado, y él se embarcaba para ver que ese es su trabajo y tenía que llevarse algún anticoagulante, ¿no? Así que es muy crítico. No hay una solución fácil. Uno no puede culpar a las autoridades de esto porque en realidad es un problema de producción a nivel mundial. Algo interesante que decía el título de la presentación era en relación a las estatinas. Me mencionan que hay un estudio que se hizo en San Diego, en el cual los pacientes recibieron estatinas 30 días antes de presentar el COVID, y esos pacientes fueron protegidos por las estatinas. Empezaron a estudiar estos científicos qué pasaba, y vieron que realmente había, ¿no es cierto?, unos receptores especiales, los cuales hacían que la enzima que producía el lípido a nivel de la membrana celular, por ejemplo, de la célula pulmonar, ¿ya?, se depletara de la parte lipídica, y así no pudiera la espícula hacer contacto y penetrar dentro de la célula. Yo no sé si usted ha leído algo al respecto. No, me parece interesante.
Hay que tener cuidado con la hipótesis biológica, porque uno puede encontrar plausibilidad para cualquier cosa en lo que está publicado. Ojalá, que sería estupendo que las estatinas, aparte de protegernos de la enfermedad vascular, nos protegiera del COVID. Sería una excelente noticia. Yo, para serte sincero, sería escéptico. Esperaría que haya más información en eso. Pero dicho eso, hay indicaciones tan claras de estatina. Yo creo que el porcentaje de la población que recibe estatina es mucho menor que el del que debiera recibir. Y hay una cosa media absurda de temor al uso de estatina, que no parece justificado, siendo medicamentos tan seguros, ¿no? Así que por lo menos me alegro de que esa publicación no diga que aumenta el riesgo y tengamos un montón de gente dejando la estatina. Investigando el tema también. Sí, claro. Usted nombró la dieta mediterránea, claro, eso es un bien inmaterial de la humanidad. Me preguntan también, ¿qué opina usted de la dieta DASH? Bueno, la dieta DASH tiene cosas muy interesantes, pero los eventos de la dieta DASH están más estudiados en lo que podríamos llamar eventos intermedios que en eventos reales, digamos. Mientras que con dieta mediterránea hay algunos ensayos clínicos, el estudio de Lyon, que es antiguo, que probablemente no es verdad, digamos, porque el efecto es tan extraordinariamente alto que cuesta creer. Pero hay un estudio español reciente, grande, que muestra reducción de eventos, porque el tema no es reducción de eventos intermedios. Por eventos intermedios estoy hablando de niveles de presión arterial o niveles de lípidos en la sangre, ¿no? Esos son eventos intermedios. Lo que realmente nos importa a nosotros y a los pacientes es que se hayan reducido los eventos clínicamente significativos, ¿no es cierto? Enfermedades graves y muerte cardiovascular. Pero dicho eso, por lo menos la información que tenemos es que es beneficiosa en eventos intermedios, ayuda a bajar la presión. Ahora, la sustentabilidad de eso en el tiempo no es tan fácil, digamos, porque es una dieta bastante estricta. Pero para quien pudiera seguirla es una buena opción. Ahora bien, para pacientes que pueden obtener el tratamiento en cuanto a anticuerpos monoclonales, usted sabe que se están llevando a efecto algunos ensayos en Chile. ¿Qué opina usted de la terapia con Regeneron, con Remdesivir? En su opinión, en cuanto a cortar la gravedad del COVID-19. Bueno, hay el estudio de la OMS, Solidarity creo que se llama, salió hace un par de días, y lo que mostraba para Remdesivir era un efecto muy marginal, digamos, no parecería razonable usarlo. Cuando estamos con una enfermedad tan grave y no tenemos terapia probada, surge esta cosa de usar la hidroxicloroquina, la citromicina, y cosas que teóricamente podrían ser beneficiosas, pero en general hay que separar dos niveles, yo creo, Virginia. Uno, el estudio, llamemos casi experimental, de medicamentos que teóricamente podrían ser beneficiosos. Pero claro, si yo tuviera un COVID grave y me preguntan, ¿le doy o no le doy? Yo le digo, denme, porque a lo mejor me sirve. Pero hasta ahora los ensayos clínicos han sido bastante pobres, para ser sincero. Nosotros acá en el sur estamos muy entusiasmados, esperamos partir con el ensayo clínico de una de las vacunas. Y yo creo que obviamente ese es el camino, ¿no? Perfecto.
Bueno, si no hay más preguntas o alguna opinión más que usted quiera dar, doctor Lanes, en No, relación al tema. no, Da mucho, o sea, uno podría hablar mucho, hay muchas cosas que uno podría plantearse, pero pienso que para redondear todo, ¿no es cierto? Y dejar bastante en claro, empezamos nosotros mostrando que nosotros ya estamos en peligro con los factores de riesgo cardiovascular y que tenemos una proyección que no es buena, que es bastante onerosa, y que con esta pandemia se nos puede agravar y se nos va a agravar estas patologías. Por lo tanto, nosotros como sociedad y como miembros del Departamento de Prevención y dedicado a la prevención, creo que llega el momento de hacer un llamado de atención y ser muy insistente, y como usted muy bien dijo, y eso se me quedó muy grabado, no pelear en la televisión, pues los medios de comunicación son nuestros grandes aliados, y allí donde debería ir el doctor Lanas, ir cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, en Santiago, los otros miembros del departamento, a hablar en relación a esto de que se ha discutido esta noche, para hacer hincapié y tratar de prevenir esta gran pandemia que viene, ¿no es cierto?, de enfermedades crónicas no transmisibles, y que será también otro factor caro, difícil de, ¿no es cierto?, de costear, y eso es lo que tenemos que nosotros estar muy, muy, muy atentos y activos. Yo quiero agradecer la oportunidad que me dieron de haberlo moderado, agradecer a la Sociedad Chilena de Cardiología, haberlo podido homenajear a usted, y será, ¿no es cierto?, hasta otra próxima oportunidad. Ahora le cedo la palabra a usted para su despedida. Primero, muchas gracias a la Sociedad de Cardiología, porque este es nuestro deber como sociedad, ¿no? Tratar de generar debate, comunicar ideas. Así que gracias a la Xochicar, está muy activa, y los invito a escuchar este y muchos otros webinars que se están programando. Gracias, Virginia. Como siempre, una excelente conducción y muy claras tus ideas. Gracias a todos ustedes que se interesan, porque yo entiendo porque en el fondo se interesan por sus pacientes y hacen lo más posible por ellos. Y en eso estamos todos. Muchas gracias. Gracias. ¿Nos vamos? Nos vamos.